lo que nosotros tenemos es que tratar de tender puentes para que las personas entiendan que no se trata acá de odio, no se trata de no respetarles, de no quererles. Se trata de que tenemos una perspectiva que creemos les puede ofrecer algo muy positivo si tan solo la consideran. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Más Allá del Domingo. Soy Felipe Barragán y estoy aquí con el pastor Gabriel Peralta. Y en nuestro tercer capítulo, estamos por hablar un tema realmente de actualidad. Creo que es la primera vez que nos vamos a enfrentar a un tema de actualidad en este espacio. Sí, claro, por supuesto, porque como hemos hablado anteriormente, pues no podemos desligarnos de la realidad. O sea, la visión de cada creyente no es una visión etérea, no es algo que está basado en algo que no aplique para la realidad, sino que está muy pensado, yo creo, desde la perspectiva de Dios, que podamos conocerlo y podamos conocer sus ideas y desarrollar una cosmovisión que nos permita vivir correctamente en esta tierra. Como hemos dicho en episodios anteriores, las ideas tienen consecuencias. Tanto tener las ideas que sacamos de una cosmovisión bíblica, de una cosmovisión centrada en Dios, como cualquier otra idea. Y justo ese es el tema de actualidad que nos compete hoy, y es que estamos frente a un nuevo proyecto de ley. El año pasado hubo un proyecto llamado Ecocier que buscaba de alguna manera volver o tipificar como un delito lo que se llamó en su momento terapias de conversión. Este proyecto no pasó en su momento, pero ahora se está creando un proyecto de ley mucho más ambicioso, mucho más amplio, que impacta muchas más esferas de la sociedad y que nosotros, como creyentes, como cristianos, estamos pues convencidos de que esto va a llevar al país por una vía incorrecta y por eso sencillamente no podemos callarnos. Sí, estamos viviendo, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, un enfrentamiento de cosmovisiones. Y utilizo el término enfrentamiento en el sentido de las ideas. No se trata de enfrentarnos físicamente o atacarnos físicamente, pero se trata de enfrentar o de contraponer posiciones e ideas. Y es necesario que nosotros participemos de esa conversación. Nosotros los creyentes, y en un país como Colombia, en donde la mayoría de las personas se definen como creyentes en alguna forma en el Dios de la Biblia, pues necesitamos analizar si realmente estas ideas que hoy se están debatiendo en el Congreso de la República y que de alguna forma están en contra de la perspectiva o de la cosmovisión que se nos revela en la Biblia o que se nos muestra en la Biblia, pues es lo que nosotros deberíamos apoyar o no. Y deberíamos hablarlo sin ningún temor. Deberíamos ya hoy participar de esas conversaciones. Creo que la iglesia ha cometido un error y los creyentes hemos cometido un error al escondernos o al simplemente no hablar y pensar que escondiendo la cabeza y no diciendo absolutamente nada, todo va a estar bien y no va a pasar a mayores. Y yo creo que es importante que nosotros también pongamos nuestra posición. Ya como un último comentario antes de entrar en materia, solamente quiero es decir esto. Creo que lo que a veces está detrás de todo esto es una indiferencia sutilmente camuflada de es que la manera de vivir del otro no me hace daño, y si no me hace daño, entonces que haga lo que quiera. Pero en realidad en eso hay falta de amor al otro, y de alguna manera lo que la Biblia nos enseña es que debemos amar a los otros como a nosotros mismos. Y callar ante esto, por supuesto, no se trata aquí de venir a reventarle la cabeza a alguien con odio o proponer un lenguaje de odio o de discriminación, sino todo lo contrario. Lo que nos motiva a hablar estos temas es precisamente el amor hacia los otros, porque si hemos llegado a la convicción de que hay ciertas formas que son las correctas, las verdaderas, pues lo más correcto es mostrárselas a los demás. Sí, y en un ámbito de respeto, por supuesto, es donde debemos siempre debatir las ideas o discutir las ideas. Nos hemos centrado en una falacia, creo yo, y es que debemos ser tolerantes. Y entonces hemos desarrollado esta idea de la tolerancia pensando que tolerancia es dejar que la gente haga lo que quiera sin importar las consecuencias que eso tenga para su vida.
Y eso, como tú lo acabas de decir, no es tolerancia, eso es indiferencia. No nos importa realmente lo que pase. A nosotros nos importa. Y creemos en las palabras de Jesús cuando dijo, yo vine a dar testimonio sobre la verdad. O sea, existe una verdad. Y si Jesús vino a hablar de la verdad, pues si nosotros estamos convencidos de que lo que él dijo es verdad y lo que se revela en la Biblia es verdad, pues mal haríamos nosotros en quedarnos con eso. Es un regalo que tenemos para darle a las personas. Y por supuesto respetamos la libertad de la gente y la opinión de la gente, pero tolerancia no es estar de acuerdo en todo. Tolerancia es poder conversar todas las cosas sin tener que quitarnos la cabeza mientras lo hacemos. En efecto. Y bueno, pues entremos en materia. Vamos a estar varios episodios seguramente analizando lo que se menciona en esta ley y usándolo de alguna manera como pretexto para seguir hablando de cosmovisión, porque a la final lo que queremos aquí es hablar de cosmovisión bíblica. Entonces, yo creo que podemos comenzar a revisar esta fase inicial del proyecto, ver algunos ver su objeto, que es lo que justo la primera página que tenemos allí, y tal vez revisar varias de las definiciones que contiene en sus primeras páginas, y a la luz de esto creo que podemos tener una conversación bien interesante. Sí, por supuesto. Hemos impreso lo que es el proyecto que se está discutiendo y vamos a revisarlo como dice Felipe y vamos a tratar de contrastar eso con lo que la Biblia nos enseña o lo que nosotros creemos. Tú hablas del objeto y bueno, voy a hablar sobre el objeto, pero el objeto hay muchas cosas que después se desglosan en lo que ellos llaman definiciones en el proyecto. Entonces se dice que el objeto es la presente ley tiene por objeto establecer un marco integral para contribuir el ejercicio pleno de de los derechos de las personas con identidades de género diversas. Más adelante se va a empezar a hablar de cuáles son esas identidades de género diversas. Entendiendo el término integral como todas aquellas acciones que deben implementarse desde diferentes ámbitos para eliminar toda forma de injusticia, exclusión, discriminación y violencia en el ámbito público y privado, así como la adopción y promoción de acciones afirmativas, políticas públicas, planes, programas, procedimientos y proyectos para garantizar su autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos. Yo quisiera empezar de detenerme un poquito ahí en ese objeto, porque hay que, creo que, quitar un asunto de primero, ¿no? Y es que todos estamos de acuerdo en que queremos eliminar la injusticia. Aquí este proyecto habla de injusticias, que se pretende eliminar toda forma de injusticia de la vida. Y francamente, nosotros tenemos que estar de acuerdo con eliminar la injusticia. Ahora, ¿qué se entiende por injusticias? Esa sería una muy buena conversación que podemos tener en otro momento, porque me puedo adelantar a decir que la injusticia que muchas veces se propone o se trata de atacar desde la perspectiva de ciertos frentes no corresponde a la visión de injusticia que tiene Dios. En algunos casos podría coincidir, pero es mucho más amplio el término injusticia de lo que nosotros podemos entender hoy. Estamos en contra de todo tipo de violencia, sin lugar a duda. Ninguna persona puede sufrir violencia, así no crea lo que nosotros creemos. Puede creer otra cosa, puede tener un estilo de vida diferente, puede ver la realidad de otra manera y nadie puede violentar a esa persona, dañarla, golpearla. Pero ahí es donde nosotros también tenemos que empezar a desglosar algo de cuál es violencia, qué es violencia. Porque desgraciadamente en este ámbito, a veces el solo hecho de expresar lo que piensa puede ser interpretado como violencia. Ahí creo que empezamos a llegar a uno de los puntos importantes y justo que vamos a las definiciones. También ya lo mencionabas un poco antes y es el lenguaje. Uh-huh. El contenido que le damos a las palabras importa, porque a la final, bueno, eso es una conversación súper compleja, pero a la final las ideas las conformamos con el lenguaje de alguna manera. Lo que nos posibilita expresar las ideas es el lenguaje. Entonces, en la medida que, y para ser claro en este punto de violencia, yo le doy un contenido más amplio o menos claro a la palabra violencia, puedo señalar que alguien está siendo violento, cuando tal vez en realidad no lo esté siendo. A la final, por eso es importante atenernos a lo importantes que son las palabras. Correcto. Y en la medida en que avancemos en
introducción, nos vamos a dar cuenta que el lenguaje es muy importante. Y alguien dijo que quien domina el lenguaje gobierna la cultura. Y eso es algo que no debemos perder de vista. Por eso hoy se hace tanto énfasis en cambiar el lenguaje, en hacer redefiniciones de ciertos aspectos. Y el contenido muchas veces no es el mismo. Nosotros podemos leer una misma palabra, pero estar entendiendo algo diferente. Y ahí es donde está la mayor confusión muchas veces para los creyentes. El ejemplo que te di ahorita. Se habla de justicia social. ¿Y a quién no le interesa hablar de justicia social? A veces nos quieren caricaturizar como que no estamos de acuerdo con la justicia social. No, estamos de acuerdo con la justicia. Que la justicia no la podemos simplemente reducir a un ámbito social, que la justicia es mucho más amplia. Y cuando hablamos de justicia, por eso les digo, tendremos que pensar y revisar qué es la justicia desde la definición de la Biblia. Porque quiero explicar algo. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que los profetas eran enviados por Dios precisamente para clamar justicia en sociedades que eran injustas. Pero déjenme explicarles qué era la injusticia brevemente. 1. La injusticia era el maltrato que se daba a las personas menos favorecidas o desposeer a la gente. Por supuesto que eso es lo que hoy se entiende como justicia social. Pero la injusticia también era la inmoralidad sexual de la sociedad. Eso también es injusticia en la Biblia. Porque hay un daño que se genera sobre la sociedad cuando hay una inmoralidad generalizada sobre la sociedad. La injusticia tenía que ver, por supuesto, con modelos equivocados de gobierno, modelos equivocados de sacerdocio. O sea, hay una serie de cosas allí que tenemos que mirar, pero que a veces reducimos a solo ciertos aspectos. Y cuando Dios llama a cambiar la injusticia, no podemos utilizar otra injusticia para tratar de arreglar algo. Y ahí es donde está el gran problema de la definición de justicia social, que nos quiere dividir entre buenos y malos. Nos quiere dividir entre unos oprimidos y unos opresores, y no siempre la situación es así. Porque el problema de la injusticia, de acuerdo con la Biblia, nace en el corazón humano. Y esa es la razón por la cual a veces cuando nosotros vemos lo que pasa en sociedades en donde hay enfrentamientos y una clase que se consideraba como oprimida llega a ser ahora la clase dominante, llega a convertirse en opresora. Porque lo que se pierde de vista acá es que la injusticia tiene que ver precisamente con la realidad de que el hombre sin Dios tiende a la injusticia. El hombre sin Dios tiende a hacer las cosas mal, no tiende a vivir fuera de la ley que Dios estableció, que es ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, y haz con los demás como quieres que hagan contigo. Entonces, ya ahí vamos a encontrar que debemos ser muy cuidadosos nosotros cuando nos ponemos a analizar estos temas y cuando hablamos de estas cosas o nos afiliamos con ciertas causas sin entender cuál es el contenido de lo que allí se afirman. Bueno, creo que podemos avanzar entonces a empezar a revisar las definiciones que contiene este proyecto. Yo quisiera aquí comenzar por esta primera, por ejemplo, que está aquí. Acción afirmativa. Es decir, durante el proyecto se va a hablar de acciones afirmativas. ¿Y qué se entiende por eso? Políticas, medidas o acciones dirigidas a garantizar los derechos de las personas o grupos de especial protección constitucional con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan. Bueno, ahí ya hay varios asuntos escabrosos en ese punto. Primero, estamos hablando de reducir desigualdades, pero luego estamos admitiendo que hay grupos que son de especial protección. Sí, sí. Entonces, hablemos un poco de este concepto de igualdad, ya que estábamos hablando de justicia social. ¿Enseña realmente la Biblia sobre igualdad o hasta dónde llega la igualdad que enseña la Biblia? Ok, maravilloso. Bueno, ahí tenemos que pensar que Dios crea al ser humano. Volvamos al libro del Génesis, ¿cierto? Y vamos a la creación y dice que Dios crea a un hombre y a una mujer. Y los crea y a los dos les da su imagen y su semejanza. No dice que se lo da solo al hombre, no dice que se lo da solo a la mujer, se lo da a los dos. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Que Dios en realidad crea dos seres muy importantes, pero no son iguales. O sea, cuando nosotros vemos al hombre y a la mujer, no podemos hablar de que somos iguales
porque en características somos claramente diferentes. Tenemos un diseño distinto, biológicamente somos distintos. Sin entrar en estereotipos, también podemos decir que la manera en que reaccionamos emocionalmente es diferente. Socialmente nos relacionamos de manera diferente. Entonces, creo que ya ahí partimos de un concepto que la Biblia en realidad no toca, que es la igualdad. O sea, Dios no creó que todos fuéramos iguales. Precisamente, Dios es el principal promotor de la diversidad, bien entendida, porque Él creó un hombre, una mujer diferentes, pero que se complementan. O sea, Él no los creó para competir el uno con el otro, sino que los creó para complementarse, para que fueran socios en una tarea. Y esto aplica no solo para el matrimonio, sino aplica para la sociedad. Hombres y mujeres trabajando juntos con las habilidades, los talentos, las cosas que han recibido, que nos permite de alguna forma cumplir un propósito y una misión. Entonces ya ahí el concepto de igualdad no está aplicando. Podríamos llegar a decir que máximo Dios trata a hombres y mujeres igual. Sí, Dios es justo. Y entonces toquemos el tema de justicia, ¿cierto? Porque como Dios es justo, es decir, la justicia tiene una referencia. La justicia no hace referencia a un concepto humano. O sea, ¿qué es lo justo? Cuando yo hablo de justo, yo necesito tener un patrón que me muestre o me modele lo que es bueno. Y yo hablo de justicia en relación a ese patrón. Entonces, si yo hablo de justicia social, ¿cuál es el patrón que estoy poniendo allí? Pero si yo hablo de justicia bíblica, es otro patrón. Que sí, que tiene que ver con tratar bien a las personas, con respetar su dignidad, porque hay un concepto que sí se desprende de la Biblia, es la dignidad de todo ser humano, hombre o mujer. Todo ser humano es creado a imagen de Dios y por tanto es digno. Y mira, uno podría entrar en muchas profundidades acá, porque la vida humana tiene una dignidad intrínseca solo por el hecho de ser creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, sí, Dios no tiene un trato preferencial, para llamarlo de esta forma, con el hombre sobre la mujer o con la mujer sobre el hombre. Dios los trata de manera justa, digna a ellos. Y los creó para que sean, de hecho, pues diferentes, pero que se puedan complementar, no pelear. Ahí, bueno, es que hay unos temas súper profundos. Yo, máximo, quiero reducirlo a esto y es muy difícil hablar de justicia si nos paramos desde una perspectiva, digamos, tan posmoderna o deconstructiva como la que nos rodea en el clima de opinión actual. O sea, si yo estoy hablando de justicia, tengo que dar por sentado de que hay algo que es bueno y que eso es deseable. Correcto. Y eso es lo que me parece muy curioso porque lo menciono simplemente para decir que cuando pasan este tipo de cosas, es muy curioso porque tienen que tomar de alguna forma prestado de la cosmovisión bíblica o de otras cosmovisiones, tal vez, pues, la bíblica no es la única, pero sí tienen que prestar tomados los conceptos de que hay cosas trascendentes o que hay cosas buenas y que son deseables. Porque si todo se vale, si a mí no me están haciendo ningún daño, no me están lastimando, entonces todo vale, pues no tiene por qué haber entonces necesariamente algo justo. Eso nos invita más es como a una sociedad de la supervivencia. Y es que tenemos un gran problema, ahorita vamos a ahondar en eso, porque entramos en el concepto de justicia subjetivo, depende de cómo yo lo experimente o lo sienta. Entonces, lo que para mí es la sensación de justicia, ni siquiera es un concepto, ni siquiera es un principio, es una sensación, lo que estamos viviendo hoy en el posmodernismo. Y eso es lo que estamos discutiendo en este tema. ¿Qué es lo que yo siento y lo que a mí me parezca? Entonces, si a mí me parece una cosa que es justa, entonces debe ser justa. No. Para nosotros los creyentes, lo justo es lo que Dios ha puesto. O sea, Dios es la fuente de la moral, la fuente de la verdad, la fuente de lo que es correcto. Él tiene un diseño y ese diseño es lo que nos muestra qué es lo que es bueno, qué es lo que es justo, no lo que a mí me parece. Entonces, como tú lo decías ahorita, Felipe, pues todos estamos de acuerdo con la justicia divina, en que nosotros no podemos maltratar a las personas, no podemos matarlas, no podemos golpearlas, no podemos excluirlas. Y esto no porque sea hombre o mujer, es porque son seres humanos. Y yo creo que ahí es donde tenemos un problema, que estamos viviendo un tema basado en justicia posmodernista, progresista, que lo que hace es excluir a otras clases y catalogar a otras personas que no
caen dentro de cierto grupo como si fueran los opresores. Y ese es el problema, que no se trata de que sean opresores, se trata de que somos diferentes y pensamos diferente. Y merecemos respeto todos, por supuesto, alrededor de eso. Entonces sí, definitivamente cuando vemos esto allí encontramos que de alguna manera esto no es incluyente, esto va a ser excluyente porque siempre se tratará de privilegiar a alguien por encima de su condición humana. Aquí hay una cosa compleja. Ahora que mencionas la condición humana, parte de la condición humana es la libertad. Correcto. Y me preocupa mucho aquí cuando dice reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, por ejemplo. No nos vamos a quedar solo en esta definición, pero ya solo en la primera tenemos un montón de problemas, ¿no? Pero es que cuando yo, por medio de la ley, por medio de un modelo estatal o estatista en este caso, pretendo decirle a la gente, ordenarle a la gente cómo debe ser su actitud frente a otro, Sí. me parece que es supremamente problemático. Es supremamente en contra de lo que es la libertad. ¿En qué sentido? Si me remito a la Biblia, pues Dios nos hace libres, nos da la libertad de decidir si queremos seguir esa justicia por llevarle la conversación o no. Somos libres. Correcto. Pero cuando me plantean la justicia, sí me están diciendo algo así como o hace caso o hace caso. Y sobre todo en formas tan abiertas, porque es que cuando yo leo todo el proyecto, me doy cuenta que hay una cantidad de cosas tan abiertas que pueden ser interpretadas en cualquier momento como la persona que está leyendo se le ocurra. Y entonces, efectivamente, actitudinal, ¿qué significa actitudinal? ¿Qué significa social? Social significa que si una persona no comparte ciertos valores de alguien, entonces tiene que convivir con esa persona o tiene que ceder ante los requisitos de esa persona. Voy a dar un ejemplo que va a ser polémico y sé que puede ser polémico, pero si tú llegas a un lugar y quieres entrar a tomar trago y hacer todo lo que se te venga en gana solo porque quieres tomar trago y yo no estoy de acuerdo, entonces te tengo que dejar entrar a mi casa, te tengo que dejar entrar a mi sala y que hagas lo que quieras solo porque yo no quiero ser, no quiero o tengo que ser abierto contigo. Y sé, digo polémico porque algunos dirán, pero es que no es lo mismo. No, es que es lo mismo, o sea, aplica todo en la vida. Yo puedo estar en desacuerdo con algo y no compartir con esa persona, no la estoy atacando, pero mi actitud hacia esa persona no es una actitud de abrazar lo que esa persona hace. Y ya ahí me están poniendo en un problema socialmente. ¿Qué significa que socialmente van a reducir las barreras? Nos van a obligar a hacer ciertas cosas que nosotros no queremos hacer, como ha sucedido en Canadá. Entonces, socialmente, y creo que nos vamos a encontrar con eso en el proyecto, tengo que decirte a ti, utilizar un pronombre que yo no veo, que ni siquiera sé cómo te identificas y solo te saludo. Y si te saludo y no utilizo el pronombre correcto, ya tú me puedes atacar y demandar y decir que es que yo no te estoy respetando porque no utilizo el pronombre que tú quieres. Entonces nos ponen ante una situación muy complicada que lo que hace es coartar nuestra libertad. Es que lo que quiero subrayar es eso. El problema de que te digan cómo tienes que hablar y cómo tiene que ser tu actitud. Y que si no es la que te dicen, se perfila un delito. Correcto. Me parece que es nefasto. Bueno, avancemos en las definiciones porque nos quedamos en una sola. Sí. Vamos a identidad de género, que es una de las más de moda hoy en día. Dice aquí, se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con las expectativas sociales para el sexo que le fue asignado al nacer. Incluye la vivencia personal del cuerpo, la cual puede implicar modificaciones en la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos u otros métodos, siempre que sean libremente escogidos, y otras expresiones de género, como la elección del nombre y los pronombres, la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Entonces, empecemos allí o detengámonos un poquito sobre lo que dice. Se refiere a la vivencia interna e individual del género. Algo que ha pasado en los últimos años es que se le ha atribuido a este tema de género una importancia que me parece que es desmedida.
porque en realidad el género precisamente se empezó a usar como palabra para evitar referirse a la biología. Es cierto. Entonces nosotros, como lo dije ahorita, fuimos creados hombre y mujer. La realidad, la biología nos dice que existe un ser humano que es creado con unas características como hombre y otro ser humano que es creado con otras características que es mujer. Y sé que muchas personas pueden estar pensando que hay unas personas que sufren de hermafroditismo u otro tipo de personas. Eso es un tema que podemos tocar otro día, pero que es el menor porcentaje de la población. Al final, hasta esas personas tienen un sexo biológico que es el que prevalece en su cuerpo. Luego, lo que quiero decir acá es que hay una realidad y dijimos que la verdad debe corresponderse con la realidad. Entonces, la verdad que nosotros afirmamos es, existe un sexo hombre, un sexo mujer. Pero como ellos no quieren hablar de biología, estas personas no quieren hablar de biología porque la biología los contradice. Entonces ahora crean hace años esta palabra género, en donde atribuyen a la construcción cultural eso que llamamos nosotros los roles como hombre y como mujer. Y que eso debería realmente reevaluarse porque no existe tal cosa como solo dos géneros. Y de ahí se agarran para empezar a hablar allí. Pero vuelvo y digo, ¿existen todos esos géneros de los cuales hoy nos habla? O, como dice allí, son solo percepciones de una persona. Dice que la persona debe respetársele cómo lo siente profundamente, correspondiendo o no al sexo que le fue asignado cuando nació. ¿Quién le asignó el sexo cuando nació? Esa es mi pregunta. No fue el notario, no, en la clínica quien le hace el registro civil. La naturaleza, Dios, cuando esa persona nace, tiene unos genitales, tiene unos cromosomas, tiene unas características que lo definen como hombre o como mujer. Entonces, imagínense en el terreno en el que estamos entrando. Resulta que yo tengo que respetar, y es cierto, lo que las personas piensan, voy a ser claro, hay que respetarlo, pero respetarlo no significa estar de acuerdo. Respetar a la persona significa, nuevamente, y quiero ser muy preciso en eso, que no la voy a atacar, no voy a ejercer una violencia como nosotros la entendemos, realmente que haga daño, traiga perjuicio a su vida, sino que lo que estoy hablando es que yo puedo discrepar de su pensamiento. Yo puedo no reconocer lo que esa persona está diciendo, así como las personas pueden no creer en lo que yo creo y decirme, no, yo no creo en el cristianismo, yo no creo en Jesús, yo no creo en la Biblia. Y yo no me siento o que me están violentando por eso, simplemente es su capacidad de disentir. Entonces fíjense que ahí es muy peligroso porque eso depende de lo que yo sienta. Y el problema de esto es que estamos sujetos a lo que las personas sientan y si no podemos llegar a ser castigados por no estar de acuerdo con lo que ellos sienten. Aquí hay un tema también en esta definición cuando habla de que esa expresión de género, perdón, no, que esa identidad de género incluye modificaciones en la apariencia o función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos u otros métodos siempre que sean libremente escogidos. Ahí hay algo que también ahí me hace mucho ruido. Eh, y ni siquiera necesito pararme en una cosmovisión cristiana para eso. Creo que has estado mencionando mucho el tema de la biología. Y es que hay muchas cosas aquí desde lo médico que se están desconociendo de una manera muy peligrosa. O sea, esto se puede volver así de simple un problema de salud pública. Sí, las estadísticas ya nos indican que en la comunidad LGBTIQ+, hay unas altas tasas de suicidio y depresión, es decir, hay problemas de salud mental, de, bueno, situaciones que ocurren allí, hormonales en su cerebro. Pues ahora me preocupa mucho una legislación que impulsa, promueve activamente que la gente de alguna manera pues quede en ese riesgo. Sí. Es como si yo supiera que, no sé, si yo sé que hay un acantilado y
yo te incito a ir a visitarlo, desconociendo que de pronto te puedes resbalar y hacer daño. Pues yo lo veo así, porque es que a todos nos encanta. Yo creo que es un tema que ha salido del tabú y me parece que eso está muy bien que haya salido del tabú, el suicidio. Ujú, Es un tema que, qué bien que la sociedad al fin comenzó a hablar sobre eso. ujú, ujú. Pero entonces, qué hipócrita es la sociedad cuando tienes unas cifras claras de gente que es más población de riesgo para suicidarse, y yo lo que quiero ahora es llenarla de hormonas y tratamientos quirúrgicos y ponerla en más riesgo todavía. Y ni siquiera necesito pararme todavía en una cosmovisión cristiana para criticar ese punto. Es que el argumento que yo he escuchado muchas veces sobre este tema es que precisamente esta comunidad es más propensa a este tipo de condición porque precisamente se le niega la posibilidad de expresar su vivencia de género. Y lo curioso es que si seguimos mirando estadísticas o leyendo sobre el asunto, nos vamos a dar cuenta que incluso en países en donde se han hecho operaciones, en donde la normatividad ha permitido que estas cosas sucedan, eso no ha cambiado mucho. Entonces no es que esto sea la solución, la panacea. De hecho, hoy hay eh, demandas gigantes de personas que fueron expuestas a tratamiento hormonal para tratar de modificar precisamente su apariencia. Y lo que les han generado es un montón de problemas, porque les han generado una dependencia a los medicamentos y ellos hoy se dan cuenta y empezaron cuando eran incluso adolescentes y hoy estás diciendo, ¿por qué en esa época de la adolescencia a mí nadie me acompañó? Nadie se sentó conmigo y me explicó. Lo único que hicieron fue afirmarme esto que yo creía que hoy ya para mí no es la solución. Y de hecho, en el Reino Unido se acaba de cerrar hace unos meses una clínica que hacía este tipo de terapias. Y porque ha sido tal el escándalo de esto que la sociedad misma está repensando lo que estuvo haciendo durante años. Ahora, nosotros lo que pasa es que siempre tenemos los refritos de los países del norte. Y cuando vemos lo que pasa en nuestro país es siempre lo mismo. Lo que pasa ya ellos 10, 20, 30 años van adelante con cosas que nos llegan después acá y que nos llegan con una fuerza y deberíamos aprender más bien de lo que ha sucedido en esos lugares. Entonces, por un lado no resuelve eso. Listo, para mí creo que hay otros temas de base y ocultarlos no sirve de nada. Eh, Ahora, hay un punto también que las personas que promueven este tipo de argumentación tienen, y es la libertad. Entonces, cualquiera puede hacerse una cirugía como quiera hacérsela. Y bueno, yo no soy de los que he escuchado, porque he escuchado personas diciendo, a mí no me importa lo que haga un adulto. No, a mí sí me importa lo que haga el adulto. A mí sí me importa, porque es que yo creo que hay un plan mejor, yo creo que hay una visión mejor, yo creo que hay una verdad que es mejor para ellos, que hay una respuesta para estas personas con amor, y por eso siempre invitaré a los creyentes a que tengamos una mano extendida para conversar, porque conversar no significa aprobar lo que la gente hace, pero significa decirle, bueno, conversemos y podemos exponer lo que nosotros tenemos porque lo hacemos por amor. Tú tenías ahorita, antes de que comenzáramos, me estabas dando un ejemplo de Tolkien que si lo quieres contar, me permite ilustrar este punto. Ah, bueno, hay una frase de Tolkien que la parafraseo un poco es: cuando un soldado es capturado en el campo de batalla enemigo, su misión pasa a ser liberar de esa prisión del enemigo, liberarse a sí mismo y llevarse con él mismo a la mayor cantidad de prisioneros posible, rescatarlos. Ujú. Y en ese sentido, desde la óptica bíblica, todos los seres humanos sin Dios estamos prisioneros del pecado. Y aquí también es un poco de cosmovisión que debemos poner clara. Creemos que el problema está es en el pecado. Y muchas veces sé que esto suena para las personas, sobre todo que han convertido en este sentimiento, esta sensación o en este comportamiento, han puesto su identidad. Hablar sobre pecado les puede sonar muy duro y se sienten atacados por eso. Pero nosotros tenemos que expresarles que todos los seres humanos hemos tenido comportamientos, conductas, sensaciones, pensamientos que están apartadas de Dios. Todos nosotros. Y todas ellas son catalogadas como pecado. Y eso entonces no hace a estas personas peores que yo. Simplemente están en una condición diferente a la que yo he podido vivir.
Y lo lindo de eso es que hemos obtenido una respuesta de parte de Dios, de Jesús, que es lo que llamamos la salvación. Y por eso nos encanta compartirlo con las personas y hablarles de lo que creemos por amor. Las personas lo tomarán o lo rechazarán, pero nosotros creemos obligados por amor para hablar estas cosas. Entonces, creo que hay una solución para las personas, creo que esa es la forma en que tenemos que aproximarnos a este tema, que puede ser difícil, como lo digo, porque efectivamente está dentro de la libertad de la gente. Entonces, aun si yo me aproximo, aun si yo le hablo a la gente con respeto, pues la persona puede sentirse que no estoy, digamos, dándole vía libre a su comportamiento, a su pensamiento, y ella puede seguir con su actitud o puede seguir con su vida y aún hacerse procedimientos, que es lo que esta ley quiere hacer. Pero de hecho no hay necesidad hoy de una ley, hoy ya hace procedimientos. Ya los hacen los adultos. Lo que pasa es que esta ley quiere ir más lejos. Y esta ley quiere ir a obligar a los padres, a los colegios, a afirmar esto en los jóvenes, en los menores de edad, y que nadie pueda guiarlos, porque lo van a catalogar como alguien que no está respetando su vivencia de género, ¿no? Y aquí la cosmovisión bíblica tiene algo que decir y es, Dios diseñó a cada ser humano de una manera muy especial. Eh, la Biblia tiene pasajes que, bueno, dice como que los ojos de Dios vieron nuestro embrión, que en su libro ya estaban todos nuestros días, aunque no existía ni uno solo de ellos. Aquí estoy parafraseando Salmos. Y aquí se me viene a la cabeza es más la gente homosexual que yo he conocido. Porque creo que no todos los homosexuales en realidad militan Sí. en esta organización política, sino que más bien han pasado años lidiando con el rechazo y la aceptación propia. Y yo me atrevo a decir es que, bueno, tal vez lo digo no con el argumento más fuerte, con el argumento personal de pues poder conocer a Jesús, pero es que una cirugía no va a cambiar nada. Una cirugía va a fallar para llenar ese vacío que hay allá en el interior de la persona, ese deseo de aceptación. Yo me pregunto cómo va a poder ser satisfecho si de alguna manera ni siquiera me estoy aceptando a mí mismo. Claro, claro. Y fíjate que esa sensación de no aceptarse no es solo propia de una persona con problemas de identidad de género. O sea, es muy común en la gente y sobre todo en este tiempo. Las personas no se aceptan, no aceptan su apariencia, no aceptan lo que son, los dones, los talentos que tienen. Y todos lidiamos de alguna forma con eso. Todos tenemos un punto para lidiar allí, especialmente porque venimos de una sociedad en donde hay un quebranto muy fuerte, una orfandad tremenda, en donde en nuestros hogares muchas veces no hemos recibido esa afirmación y esa guía que necesitábamos para llenar nuestro tanque y estar creciendo de una manera segura y correcta. Entonces, efectivamente, lo que nosotros tenemos es que tratar de tender puentes para que las personas entiendan que no se trata acá de odio, no se trata de no respetarles, de no quererles. Se trata de que tenemos una perspectiva que creemos les puede ofrecer algo muy, muy lindo, muy positivo, si tan solo la consideran y caminan allí en esa dirección. Respetamos la libertad de las personas y como lo dije anteriormente, pues al final la gente tomará sus decisiones. Pero donde tenemos que tener mucho cuidado, y es lo que el proyecto menciona más adelante en su articulado, es que se van a desarrollar políticas, que tú lo mencionabas ahorita como acciones afirmativas. Entonces, imagínense en un colegio en donde se tiene que afirmar ese tipo de comportamiento, en donde una familia o un padre de familia no puede opinar diferente a su hijo. Y podemos llegar a extremos, porque es lo que se ha tratado con los intentos anteriores, y es que si un menor de edad quiere empezar a hacer un tratamiento hormonal, ni siquiera tiene que informarle a sus padres. No lo dice el articulado, porque no está en el articulado, pero como el articulado es tan amplio, y ya hemos visto los esfuerzos que se han hecho en el pasado aquí en Congreso que han sido rechazados, y lo que ha pasado en otros países de donde nos viene esto, hacia allá es a donde queremos ir. Y eso es muy, muy complejo, porque efectivamente todos somos libres, pero debemos entender que esa libertad nosotros recibimos como padres de familia una responsabilidad de ser los mentores, los tutores, los cuidadores de nuestros hijos. Y mientras nuestros hijos no hayan adquirido, digamos, un desarrollo
que la misma ciencia nos demuestra, la neurociencia específicamente, que hasta ciertas edades, llegando a los 25 años, es cuando se acaba de desarrollar el cerebro y la corteza prefrontal, que es la que nos permite de alguna manera medir los riesgos, tener mayor claridad sobre muchas cosas. Nosotros estamos en la obligación de cuidar a nuestros hijos. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer. Ahí ahora que mencionabas eso, también mencionabas a los profesores, un poco la idea de lo que es el profesor, el maestro originalmente, desde la cosmovisión bíblica, es el cuidador del alma del niño también. Así es. Entonces se vuelve también una situación, claro, es que la situación del profesor es una situación socialmente más amplia. El núcleo familiar tal vez allí se concibe más privacidad tal vez, pero también ponerle palabras o quitarle palabras a un maestro y decirle a un maestro cómo tiene que pensar en su aula, qué tiene que enseñar, qué cosas tiene que defender, también se vuelve muy complejo respecto a lo que pasa en la sociedad cuando esto ocurre. Además que yo creo que va en contravía con lo que es el sentido de educar, porque nosotros creo que debemos entender que debemos educar personas para que sean autónomas, se autogobiernen, esa es la visión bíblica, tengan un pensamiento, llamémoslo crítico, que les permita razonar, evaluar lo que es bueno, lo que es malo, a la luz, por supuesto, de una serie de parámetros, pero cuando yo le impongo a una persona lo que tiene que pensar, sin necesidad de que pueda simplemente opinar algo contrario porque va a ser excluida por pensar algo diferente, estoy violando todos los principios educativos. Pues los principios educativos que Dios quiere que nosotros tengamos. Luego, sí, estoy de acuerdo contigo, entrar ya en ese ámbito es complejo, es muy complejo. Y ahora imagínate la presión social que hay en los colegios, pues si esto entra con fuerza como quieren que entre aún más en los colegios, pues realmente no habrá mucha posibilidad de disenso para nuestras nuevas generaciones. Y aquí yo sí quiero subrayar algo, creo que ya esta idea para ir cerrando, creo que no pasamos de 2 definiciones, pero hay mucha tela para cortar acá. Lo que permite que en muchos casos un jovencito llegue a hacerse la siguiente pregunta: ¿será que yo soy homosexual? ¿Será que mi orientación de género es no binaria? Es precisamente verse expuesto a esta clase de información. ¿A qué quiero ir con esto? A que, por un lado, que esta clase de leyes quieren promover, exponer a los jóvenes a cierta información, pero por otro lado también quieren impedir que se les exponga a cierta otra. Correcto. Que es, nadie te puede decir nada si si tú te estás reafirmando en tu género, en esa expresión de género, nadie te puede decir nada. Todos te la tienen que reafirmar. Pero es que como llegaste tal vez a hacerte ese primer cuestionamiento, que alguien te dijo, tuviste que tener la información, tuviste que tener palabras para poder expresar esas ideas de soy no binario, soy, no sé, transgénero. Bueno, hay muchas hoy en día, ¿no? Es muy curioso cómo entonces cuando una persona ya llegó a eso, entonces, ¿por qué no cuestionarla? Cuestionarla desde el respeto, pero ¿por qué no se vale cuestionarla? ¿Por qué no se vale que un padre cuestione a su hijo? ¿Por qué, por ejemplo, hay leyes que dicen que, no sé, un menor de edad no puede consumir alcohol o ciertas sustancias porque es menor de edad, hay que esperar a que crezca? Porque hay ciertas leyes o legislaciones que no permiten que un menor de edad, no sé, saque una licencia de conducir. O porque dicen, bueno, la puede sacar a tal edad, pero tiene que haber un adulto responsable a su lado. Pero no vamos a dejar que un menor de edad maneje, pero sí vamos a dejar que tome decisiones sobre si se quiere, pues, mutilar o amputar alguno de los miembros de su cuerpo, porque tal vez se puede camuflar esto con palabras y con eufemismos, pero a la final es lo que termina pasando en una cirugía de cambio de género. Correcto. Y tú señalabas algo, yo creo que esto no es un esfuerzo generalizado de todas las personas que tienen, digamos, esta perspectiva de género, pero es un grupo y es una ideología alrededor de todo un grupo y hoy lo está tratando de hacer con mucha fuerza y es imponer un proyecto de sociedad que tenemos que abrir realmente los ojos, porque tiene que ver con muchas cosas que estaremos hablando en nuestros podcasts. Pero
tenemos que tener la posibilidad de disentir, de hablar, de compartir. Por eso sí quiero invitar a todos a que lo hagamos de manera respetuosa. Así como nosotros queremos que las personas nos respeten a nosotros, pues también nosotros respetamos a los demás. Y tener los argumentos claros y presentarlos. Y escuchar también, por supuesto, a los demás. Pues eso ha sido todo en este, me atrevería a decir, primer episodio de una pequeña serie que vamos a hacer aquí en nuestro podcast, que si se dan cuenta, podemos seguir hablando de cosmovisión, pero esta vez, por supuesto, no podemos callar ante situaciones como estas que nos rodean. Entonces, nos vemos sin falta en el próximo episodio de Más allá del domingo.